Audiolibro, Saúl, primer rey de Israel. Introducción. Bienvenidos a este audiolibro, en el que exploraremos la fascinante y compleja historia de Saúl, el primer rey de Israel. A través de su ascenso al trono, su reinado, y la trágica caída que sufrió, descubriremos las lecciones profundas que nos ofrece su vida. Saúl fue un hombre elegido por Dios para liderar a su pueblo en un momento de gran transición, pero a pesar de su gran potencial, su historia es también un relato de desobediencia, orgullo y pérdida. Saúl comenzó su reinado de forma prometedora, siendo ungido por el profeta Samuel y llevando a Israel a varias victorias. Sin embargo, a medida que avanzaba su gobierno, su corazón se desvió. La confianza en su propio juicio y el temor a la opinión de los demás comenzaron a eclipsar su obediencia a las instrucciones divinas. El mismo Dios que lo había elegido para ser rey, vio cómo Saúl se alejaba de su camino, poniendo su voluntad por encima de la de él. A través de su historia, veremos cómo la desobediencia, aunque a menudo parece una solución temporal, conduce a la ruina. Saúl no solo perdió su reino, sino que también sufrió una profunda separación de Dios, lo que finalmente llevó a su trágico final. En este relato, no solo se trata de un rey, sino de una advertencia para todos nosotros, mostrando cómo incluso aquellos que han sido llamados por Dios pueden caer si no permanecen firmes en su obediencia y fe. Acompáñanos mientras descubrimos cómo la historia de Saúl no es solo un relato de fracaso, sino también una oportunidad para reflexionar sobre nuestras propias vidas. Su caída nos recuerda que nuestras decisiones tienen consecuencias, y que, sin importar nuestra posición o nuestras bendiciones, la obediencia a Dios es fundamental para evitar la destrucción. Este es un viaje a través de la historia de un hombre que, a pesar de haber sido elegido por Dios, no logró mantener su fidelidad y sufrió las consecuencias de su desobediencia. Capítulo 1. El llamado de Saúl. La historia de Saúl comienza en un tiempo crucial para el pueblo de Israel, un periodo en el que se encontraba sumido en la incertidumbre y el caos. Durante siglos, Israel había sido gobernado por los jueces, hombres y mujeres que Dios levantaba para guiar al pueblo en tiempos de crisis. Sin embargo, el ciclo de pecado, arrepentimiento y liberación se repetía una y otra vez, y el pueblo de Israel anhelaba estabilidad y liderazgo constante. A medida que los enemigos de Israel aumentaban su presión y las tensiones internas creaban discordia, los israelitas comenzaron a clamar por un rey. Un líder terrenal que pudiera gobernarles con autoridad y darles la seguridad que deseaban. En su anhelo de ser como las naciones vecinas, pidieron un rey que los gobernara, a pesar de que Dios mismo había sido su rey y protector. Este deseo del pueblo de tener un rey fue algo que no agradó a Dios, ya que demostraba una falta de confianza en su soberanía. Sin embargo, Dios, en su misericordia y sabiduría, permitió que Israel tuviera un rey, pero les advirtió sobre las consecuencias de esta decisión. A través del profeta Samuel, Dios les indicó que elegirá a un hombre para ser rey, un líder que debía guiar a su pueblo con justicia y fidelidad. Dios, en su infinita sabiduría, eligió a un hombre aparentemente sencillo y humilde, de la tribu de Benjamín, llamado Saúl. Saúl no era el hombre que uno esperaría para liderar una nación, era un hombre de estatura imponente, de aspecto impresionante, pero su corazón era modesto y, en muchos aspectos, desconocido. No provenía de una familia real ni tenía un historial de liderazgo destacado. A pesar de esto, Dios lo eligió, demostrando que no se trata de lo que el hombre ve, sino de lo que Dios ve en el corazón de cada persona. Saúl no estaba buscando la realeza ni aspiraba a ella. En un primer momento, cuando Samuel lo encontró y le reveló que sería el próximo rey, Saúl se mostró desconcertado y humilde. ¿Soy yo el que va a ser rey de Israel?, se preguntaba, considerando su origen humilde y la gran responsabilidad que implicaba el cargo. Pero Dios, a través de Samuel, le confirmó que él era el elegido, y Saúl aceptó el llamado divino. El profeta Samuel, obedeciendo las instrucciones de Dios, ungió a Saúl como rey en un acto solemne y significativo. En ese momento, se derramó aceite sobre su cabeza, simbolizando la presencia y el poder del Espíritu Santo que lo capacitaría para gobernar. Esta unción no solo marcaba el comienzo de su reinado, sino que también representaba una señal de que Saúl estaba siendo separado y consagrado para un propósito divino. La unción de Saúl fue un acto de obediencia a la voluntad de Dios, un testimonio de que, aunque el pueblo deseaba un rey humano, Dios estaba dispuesto a guiar a Israel a través de su elegido.
El poder de Dios estaba detrás de la elección, y la historia de Saúl estaba siendo escrita en el plan perfecto de Dios para su pueblo. Sin embargo, aunque Saúl fue elegido por Dios y ungido para ser el líder de Israel, su corazón no estaba completamente preparado para lo que venía. La pregunta crucial que surgió fue, ¿cómo reaccionaría Saúl ante este llamado divino? ¿Sería capaz de gobernar con sabiduría y obediencia a la voluntad de Dios, o sucumbiría a las tentaciones que vienen con el poder y la autoridad? A lo largo de su reinado, Saúl tendría que tomar decisiones que pondrían a prueba su fe, su humildad y su obediencia. ¿Sería fiel a Dios, quien lo había elegido, o permitiría que su orgullo y su miedo lo apartaran del camino correcto? A medida que avanzamos en la historia, veremos cómo Saúl luchó con las presiones del poder y cómo sus decisiones, a veces impulsivas, lo llevaron a alejarse de la voluntad divina. Este capítulo marca el comienzo de una historia de grandeza y tragedia, una historia que nos recuerda que, aunque el llamado de Dios es claro y poderoso, la respuesta humana es lo que realmente determinará el curso de nuestra vida. El reinado de Saúl es un testimonio de la importancia de mantener la humildad y la obediencia, incluso cuando se nos confían grandes responsabilidades. Capítulo 2. La victoria sobre los amonitas. Saúl comenzó su reinado de manera espectacular, logrando una victoria significativa que consolidó su posición como rey de Israel. El primer desafío importante que enfrentó fue la amenaza de los amonitas, un pueblo enemigo que había cercado la ciudad de Jabes de Galaad, un enclave de la tribu de Gad al este del río Jordán. Los amonitas, liderados por sus reinas, habían sitiado la ciudad y exigido una rendición humillante. Cortarían los ojos derechos de todos los habitantes de Jabes, lo que dejaría a los sobrevivientes en un estado de debilidad y vergüenza. Ante esta amenaza, los ancianos de Jabes enviaron mensajeros a las tribus de Israel, pidiendo ayuda desesperadamente. Al enterarse de la situación, Saúl se indignó profundamente. Se llenó de ira santa al ver la desesperación de su pueblo, y tomó una decisión que marcaría un hito en el comienzo de su reinado. Con el Espíritu de Dios en él, reunió a un ejército de Israel, convocando a los hombres de todas las tribus para que respondieran a su llamado. Su liderazgo fue rápido y decisivo, y en cuestión de días, Saúl logró reunir un ejército de 330.000 hombres dispuestos a liberar a los habitantes de Jabes. La batalla que siguió fue un ejemplo claro de cómo Saúl pudo inspirar valentía en su pueblo. La estrategia fue sencilla pero eficaz. Saúl dividió a su ejército en 3 grupos, y bajo la cobertura de la noche, atacaron al campamento de los amonitas al amanecer, tomando a los enemigos por sorpresa. La victoria fue total, y los amonitas fueron derrotados. Saúl y sus hombres habían liberado a Jabes de Galaad, y el pueblo de Israel celebró su victoria con gran entusiasmo. Este triunfo sobre los amonitas fue más que una simple victoria militar, fue una confirmación pública del llamado de Saúl como el líder de Israel. La victoria solidificó la confianza del pueblo en su nuevo rey. Después de la victoria, Saúl recibió el reconocimiento de todo Israel, y su posición como monarca fue finalmente aceptada. El pueblo, que antes había tenido dudas sobre su capacidad para gobernar, ahora lo veía como un líder capaz de defenderlos de los enemigos y guiarlos hacia la seguridad. Sin embargo, aunque esta victoria fue un testimonio de su valentía y liderazgo, comenzó a emerger un patrón preocupante en el comportamiento de Saúl. A pesar de que Dios le otorgó el éxito y la victoria en la batalla, Saúl no parecía reconocer completamente que su triunfo dependía de la obediencia a las instrucciones divinas. En lugar de atribuir su éxito a Dios y darle la gloria correspondiente, Saúl comenzó a ser influenciado por el orgullo y el deseo de ser visto como un líder fuerte y autónomo. En este momento de victoria, Saúl debería haber reconocido que la verdadera fuerza de Israel no provenía de su ejército ni de su habilidad estratégica, sino de la ayuda divina. Sin embargo, su fe comenzó a mostrar signos de debilidad. Al recibir la victoria, Saúl no consultó plenamente a Dios sobre los pasos a seguir. Aunque tenía la victoria en sus manos, y aunque su éxito fue claramente el resultado de la intervención divina, Saúl no mostró una profunda gratitud ni una verdadera sumisión a la voluntad de Dios. Este primer momento de gloria también fue un indicio de los problemas que Saúl comenzaría a enfrentar en su reinado. Si bien era un líder capaz de lograr victorias impresionantes en el campo de batalla, su corazón comenzaba a desviarse de la dependencia total de Dios. La victoria sobre los amonitas, aunque celebrada como una gran hazaña, fue solo el comienzo de una serie de decisiones que, con el tiempo,
revelarían la creciente separación entre Saúl y el propósito divino para su vida y su reinado. En lugar de continuar con la humildad y la obediencia, Saúl se dejó llevar por su orgullo y comenzó a creer que su éxito era producto de sus propios esfuerzos y habilidades. Esto sería un peligroso precedente para su reinado, y las consecuencias de no reconocer a Dios como la fuente de su poder y victoria se manifestarían en los eventos futuros de su vida. La lección aquí es clara: a veces, las victorias más grandes pueden llevarnos a los momentos de mayor tentación, cuando olvidamos que todo lo que tenemos y todo lo que logramos es por la gracia y la dirección de Dios. Capítulo 3. La desobediencia de Saúl. Saúl, el primer rey de Israel, había experimentado victorias impresionantes en los primeros años de su reinado, pero no todo en su liderazgo fue tan glorioso. En 1 Samuel 13, Saúl enfrentó una de las pruebas más significativas de su vida, una situación que marcaría el comienzo de su caída. El pueblo de Israel se encontraba en guerra con los filisteos, un pueblo antiguo y formidable que representaba una constante amenaza para la nación israelita. Los filisteos eran conocidos por su fuerza militar y su avanzada tecnología bélica, y su poder parecía insuperable en ese momento. La situación era desesperante. El ejército de Israel estaba siendo presionado en todos los frentes. Los filisteos se habían reunido en gran número, y la moral de los soldados israelitas comenzaba a decaer. Saúl, que había liderado a su pueblo con valentía, enfrentaba ahora una crisis tanto militar como espiritual. Samuel, el profeta de Dios, había dado instrucciones claras a Saúl. Antes de la batalla, debía esperar la llegada de Samuel para ofrecer un sacrificio, un acto crucial que representaba la dedicación de la batalla y el reconocimiento de que la victoria solo podía provenir de la mano de Dios. El sacrificio era un acto de obediencia y fe en el poder divino, y Samuel había prometido que llegaría en 7 días para realizarlo. Sin embargo, a medida que pasaban los días y la presión aumentaba, la paciencia de Saúl comenzó a agotarse. Su ejército se estaba dispersando, muchos de sus hombres se sentían temerosos y comenzaban a huir. La ansiedad de Saúl crecía mientras los filisteos se acercaban, y las circunstancias parecían más desesperadas con cada momento que pasaba. En lugar de confiar en que Samuel cumpliría con su promesa, Saúl, dominado por el miedo y la desesperación, decidió actuar por su cuenta. Ante la inminente batalla y el caos que se desataba, ofreció él mismo el sacrificio, sin esperar la llegada de Samuel, desobedeciendo así las instrucciones claras que Dios le había dado. El acto de Saúl fue una transgresión grave. No solo violó las instrucciones de Samuel, sino que demostró una falta de fe en la provisión de Dios y una voluntad de tomar el control de la situación por sus propios medios. En su desesperación, Saúl optó por una solución rápida, pero esa decisión impulsiva tendría consecuencias devastadoras. Cuando Samuel llegó y vio lo que Saúl había hecho, la ira de Dios se encendió. Samuel reprendió duramente a Saúl por su falta de obediencia. ¿Qué has hecho?, le preguntó el profeta. Saúl intentó justificar su acción, argumentando que había esperado lo suficiente, pero que sus tropas se estaban dispersando y que la amenaza de los filisteos era demasiado grande. Sin embargo, Samuel no aceptó sus excusas. Le recordó a Saúl que su desobediencia había traído consigo una gran consecuencia. Has hecho neciamente, pues no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios que él te mandó, le dijo Samuel. La gravedad de la desobediencia de Saúl no era solo un asunto de rituales. Al desobedecer a Dios, Saúl había perdido la oportunidad de ver el reino de Israel establecido para siempre en su familia. Samuel fue claro en su reproche: debido a su falta de fe y obediencia, Dios le había quitado el reino y lo daría a otro, a alguien más conforme a su corazón. Esta fue una declaración devastadora para Saúl. El hombre que había sido elegido por Dios para gobernar Israel, el hombre que había recibido la unción divina, ahora se encontraba en el umbral de perder todo lo que había recibido. Dios, quien lo había llamado y lo había empoderado, ya no podía bendecir a un líder que no confiaba en él ni obedecía sus instrucciones. La desobediencia de Saúl no fue solo una transgresión puntual, sino que fue una manifestación de un patrón más profundo de desconfianza y autonomía que Saúl había comenzado a desarrollar. En lugar de rendirse completamente a la voluntad de Dios, de seguir con humildad y fe las instrucciones divinas, Saúl comenzó a ceder a la presión del momento. La tentación de actuar por su cuenta, de ser el líder fuerte y autónomo que pensaba que debía ser, lo llevó a desobedecer la dirección divina.
Esta desobediencia no solo comprometió su relación con Dios, sino que también sentó las bases de una serie de decisiones que lo llevarían a la ruina. A partir de ese momento, el favor de Dios comenzó a alejarse de Saúl. Aunque aún ocupaba el trono, su reinado ya no sería lo que había sido al principio. El poder y la bendición de Dios, que habían sido evidentes en sus primeros días de liderazgo, comenzaron a disminuir, y Saúl se vio cada vez más aislado en su propio reinado. El favor de Dios se trasladó a otro, a David, un joven pastor de Belén, que se convertiría en el siguiente rey de Israel, un rey conforme al corazón de Dios. Este capítulo es fundamental para comprender la caída de Saúl. Nos muestra que, en los momentos de prueba y desafío, es cuando más necesitamos confiar en la dirección de Dios, incluso cuando las circunstancias parecen presionarnos a actuar por nuestra cuenta. La desobediencia de Saúl no fue solo un error en un momento particular, sino que fue una señal de un corazón que comenzaba a alejarse de Dios, el único que podía darle la verdadera victoria. Capítulo 4. El rechazo de Saúl por parte de Dios. La historia de Saúl continúa con una de las decisiones más significativas y trágicas de su reinado. En 1 de Samuel 15, se relata un episodio crucial que marcaría el punto de no retorno para el rey Saúl. Dios, en su infinita sabiduría, había ordenado que Saúl destruyera completamente a los amalecitas, un pueblo que había sido históricamente un enemigo de Israel. Los amalecitas, como recordaba el pueblo de Israel, habían atacado a los israelitas en su viaje por el desierto, causando mucho sufrimiento y dolor. Dios había decidido que era el momento de ejecutar juicio sobre este pueblo por sus pecados y maldades. Las instrucciones de Dios eran claras y específicas. Saúl debía ir contra los amalecitas y destruir todo lo que les perteneciera, desde los hombres y mujeres hasta los niños, y también todo su ganado y sus posesiones. No debía haber piedad, ni remordimientos. Todo debía ser destruido, pues esta era la voluntad de Dios para asegurar que el pueblo de Israel no fuera influenciado por la maldad de los amalecitas y que se purificara de su pecado. Saúl, sin embargo, hizo caso omiso a las instrucciones precisas que Dios le había dado. En su lugar, optó por una solución que combinaba su propia voluntad con un intento de agradar al pueblo. Saúl, al parecer, no deseaba ser percibido como un rey cruel ni perder el favor de su pueblo, así que, aunque cumplió parcialmente la orden de destruir a los amalecitas, dejó con vida al rey Agag, el monarca de los amalecitas, y también preservó lo mejor del ganado. Saúl justificó su desobediencia con la idea de que estos animales serían sacrificados a Dios, como si su obsequio pudiera ser una ofrenda aceptable para el Señor. De esta manera, trató de apaciguar su conciencia, convencido de que su acción de guardar lo mejor para Dios compensaba el hecho de que no cumplió completamente con la destrucción ordenada. Cuando Samuel se enteró de lo que Saúl había hecho, se sintió profundamente angustiado y molesto. Samuel había sido testigo del ascenso de Saúl y lo había ungido como rey por mandato de Dios, pero ahora se encontraba enfrentando la dura realidad de que Saúl había violado los mandamientos de Dios. El profeta fue a confrontar al rey, y la confrontación fue contundente. Samuel reprendió a Saúl por su desobediencia y le recordó que el cumplimiento de la voluntad de Dios era mucho más importante que cualquier sacrificio o acto religioso que pudiera ofrecer. ¿Qué es esto que oigo? El sonido de las ovejas y el mugido de los bueyes, le preguntó Samuel a Saúl, haciendo referencia al ganado que él había dejado con vida. Saúl intentó justificar su decisión, argumentando que había dejado el mejor ganado para ofrecer sacrificios a Dios. Pero Samuel le respondió con palabras que quedarían grabadas para siempre: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y los sacrificios como en que obedezcas a la voz de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar oído que la grosura de los carneros. 1 de Samuel 15, 22. Samuel dejó claro que Dios no deseaba rituales vacíos ni sacrificios que no fueran precedidos por una obediencia genuina. La obediencia a las instrucciones divinas era lo que verdaderamente agradaba a Dios, no los sacrificios. La desobediencia de Saúl fue un acto que no solo deshonró la voluntad de Dios, sino que también reveló su falta de fe y su creciente autosuficiencia. Saúl había caído en la trampa de creer que podía decidir qué era lo mejor para el pueblo de Israel y para Dios, sin someterse completamente a las directrices del Creador. El deseo de agradar al pueblo, de mostrar generosidad y de ser visto como un rey magnánimo, lo llevó a priorizar la opinión humana por encima de la voluntad divina. En lugar de reconocer que el mandato de Dios era absoluto,
Saúl trató de justificar su acción con un acto religioso, pero su desobediencia era evidente. La gravedad de su desobediencia se hizo aún más clara cuando Samuel, al ver la falta de arrepentimiento en Saúl, pronunció las consecuencias de su transgresión. Por cuanto desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey, le dijo Samuel. Esta declaración fue devastadora para Saúl, quien ya había perdido el favor de Dios. La promesa que Dios le había hecho de establecer su reino de manera eterna fue revocada. El reino ya no sería suyo ni de su descendencia. Dios le había dado la oportunidad de seguir su voluntad, pero Saúl había elegido desobedecer. El rechazo de Saúl por parte de Dios fue definitivo. Aunque aún ostentaba el título de rey, su corazón había comenzado a alejarse de Dios, y sus decisiones reflejaron esa distancia. Saúl ya no sería el rey que unificaría a Israel bajo el favor de Dios, sino que su reino sería derrumbado, y otro, un joven pastor llamado David, sería levantado como el nuevo rey. Uno que sería conforme al corazón de Dios. Este episodio resalta un principio fundamental: la obediencia a Dios no es opcional, y el corazón de Dios no se puede engañar. Saúl intentó hacer lo correcto a su manera, pero al final, fue su desobediencia lo que selló su destino. En lugar de recibir la bendición y el favor divino, Saúl perdió el reino y sufrió las consecuencias de su elección de poner su propio juicio por encima de la sabiduría y las órdenes de Dios. La historia de Saúl nos enseña que, en la vida, nuestra relación con Dios se construye sobre la base de la obediencia y la fe. Los sacrificios, las buenas intenciones y los esfuerzos personales no tienen valor si no están respaldados por una genuina sumisión a la voluntad de Dios. La desobediencia, por más razonada que parezca, siempre tiene consecuencias. La obediencia a Dios es más que un acto externo, es un reflejo de un corazón dispuesto a seguir su guía en todas las circunstancias, sin excepciones ni justificaciones. Capítulo 5. El rechazo a Saúl y la elección de David. La caída de Saúl fue un proceso gradual, pero cada paso hacia su perdición parecía inevitable. Después de su desobediencia en el episodio con los amalecitas, donde Dios le rechazó como rey, Saúl comenzó a sumergirse en una espiral de desesperación. Su reinado, que había comenzado con gran promesa, se vio marcado por la ansiedad, la inseguridad y el miedo. Mientras tanto, Dios, en su soberanía, ya había elegido a un nuevo rey para Israel, David, el joven pastor de Belén, quien sería ungido por el profeta Samuel como el futuro monarca de Israel. La elección de David fue un acto de gracia y providencia divina. Mientras Saúl se alejaba de Dios a través de sus decisiones desobedientes, David se acercaba a él, siendo un hombre conforme al corazón de Dios. La diferencia entre Saúl y David no solo era evidente en sus acciones, sino en la disposición de sus corazones. Saúl había dejado que el poder lo corrompiera y lo alejara de la voluntad de Dios, mientras que David, aunque imperfecto, era un hombre que reconocía su necesidad de la dirección divina y de un corazón humilde ante Dios. La ascensión de David comenzó con su victoria sobre Goliat, el gigante filisteo. Este acto heroico, bajo la dirección de Dios, catapultó a David a la fama y al favor del pueblo de Israel. El joven pastor, armado solo con una honda y su fe en Dios, derrotó al campeón de los filisteos, demostrando no solo su valentía, sino su absoluta confianza en el poder de Dios para salvar. Esta victoria sobre Goliat puso a David en el centro de la atención y en el corazón de la gente. Las mujeres de Israel cantaban en las calles, celebrando que Saúl mató a sus miles, y David a sus 10,000. Primera de Samuel 18, 7. Este cántico provocó una envidia y celos profundos en Saúl, quien veía como el pueblo comenzaba a admirar a David más que a él. Saúl, al principio, trató de ocultar su celosía, pero a medida que las victorias de David continuaban y la popularidad del joven pastor crecía, el rey no pudo contener sus sentimientos. Su corazón se llenó de amargura, y comenzó a ver a David como una amenaza directa a su trono. La inseguridad de Saúl se transformó en obsesión, y su paranoia creció a medida que él veía a David no como un futuro líder de Israel, sino como un enemigo que debía ser destruido. Saúl no solo estaba luchando contra David en un sentido político, sino que también libraba una batalla interna. No podía comprender que la verdadera amenaza para su reinado no era David, sino su propia desobediencia a Dios. Saúl no veía que su caída no era provocada por el ascenso de David, sino por su propio alejamiento de la voluntad divina.
El odio y la envidia que sentía hacia David lo cegaron, y perdió de vista que el plan de Dios no podía ser detenido por su resistencia. El rey, que había comenzado su reinado con la unción y el respaldo de Dios, ahora se encontraba en guerra contra el mismo propósito divino. En su intento por eliminar a David, Saúl persiguió al joven guerrero incansablemente, a menudo con una furia ciega. La Biblia describe cómo Saúl se dedicó a buscar a David en las montañas, en los desiertos y en las fortalezas. Sin embargo, a pesar de los intentos constantes de Saúl por capturar y matar a David, el joven siempre escapaba por la gracia de Dios. En varios momentos, Saúl estuvo tan cerca de atrapar a David que parecía que el destino de este último ya estaba sellado, pero, inexplicablemente para Saúl, David siempre se libraba de sus manos. Este episodio es revelador de la desesperación de Saúl. Mientras él se sumergía en su odio, en su obsesión por controlar el futuro de su reino, David, por su parte, demostraba una y otra vez su respeto y lealtad hacia Saúl. A pesar de tener oportunidades de matar a Saúl, David nunca lo hizo, porque sabía que Saúl era el ungido de Dios, y que era Dios quien lo había establecido como rey, no él mismo. En 1 de Samuel 24, cuando David tuvo la oportunidad de matar a Saúl en una cueva, él optó por cortar una pequeña parte del manto de Saúl como señal de que podía haberle hecho daño, pero decidió no hacerlo. Esta acción mostró el respeto de David por la autoridad de Saúl, incluso cuando Saúl lo perseguía sin motivo. La relación entre Saúl y David continuó siendo tensa y llena de conflicto. Saúl, consumido por su orgullo y temor, no podía ver la verdad, que su rechazo a la obediencia de Dios había llevado al fracaso de su reinado, y que el futuro de Israel estaba en manos de otro, no en las suyas. Mientras Saúl perseguía a David, Dios seguía elevando a David, preparando su corazón para ser el líder que Israel necesitaba. Saúl no solo estaba luchando contra un hombre, sino contra el plan divino que ya se había establecido. Al continuar con su persecución, Saúl no solo desperdiciaba su energía en un enemigo que no era tal, sino que también estaba cerrando las puertas a su propio arrepentimiento y restauración. La trágica ironía de su reinado es que, mientras más se aferraba al control, más se alejaba de la voluntad de Dios y del propósito que Dios tenía para su vida y su reino. El rechazo de Saúl y la elección de David reflejan una lección profunda sobre el poder de la obediencia a la voluntad de Dios. Aunque David fue ungido para ser rey, él nunca forzó su camino al trono, en lugar de ello, confiaba en que Dios cumpliría su promesa en su tiempo. Saúl, por otro lado, trató de aferrarse a algo que ya había perdido, ignorando que el favor de Dios se había apartado de él debido a su desobediencia. Su historia es un recordatorio de que el liderazgo, el éxito y la bendición no dependen de nuestras habilidades humanas o de nuestro esfuerzo por mantener el control, sino de nuestra disposición a someternos a la voluntad divina. Este capítulo nos muestra que, cuando nos oponemos al plan de Dios, luchamos en vano. A pesar de los esfuerzos de Saúl por mantener su reino, el propósito divino prevaleció. David, el elegido por Dios, seguiría adelante para liderar a Israel hacia una nueva era, y Saúl, consumido por sus miedos y errores, vería cómo su reinado se desmoronaba. Capítulo 6. El fin trágico de Saúl. El reinado de Saúl, que comenzó con promesas y esperanza, llegó a su fin en una serie de eventos desgarradores que marcaron un trágico desenlace. Saúl, quien en sus primeros días como rey había demostrado valentía y fue elegido por Dios para guiar a su pueblo, terminó su vida marcado por la desesperación y la pérdida de la dirección divina. Al final de su reinado, Saúl enfrentó una situación crítica. El pueblo de Israel estaba nuevamente en guerra con los filisteos. En esta última batalla, Saúl, viendo que sus fuerzas se desmoronaban y que la derrota parecía inevitable, se sintió completamente abandonado y sin esperanza. Los filisteos lo rodeaban y su ejército, debilitado y agotado, estaba al borde del colapso. Saúl no solo luchaba contra un enemigo exterior, sino contra la desesperanza interna que le consumía. En su angustia, Saúl intentó buscar respuestas, pero no encontró ayuda ni en sus propios soldados ni en las prácticas espirituales que había seguido en tiempos anteriores. Desesperado, recurrió a una serie de decisiones erradas que reflejaron su creciente desesperación y desconexión con Dios. En este momento crítico, Saúl buscó orientación espiritual de manera inapropiada, intentando encontrar consejo en prácticas que Dios había prohibido, lo cual empeoró aún más su situación.
La tragedia de Saúl no es solo un relato de su derrota física en el campo de batalla, sino también de su derrota espiritual. A lo largo de su vida, Saúl había mostrado signos de un gran potencial, pero sus decisiones, marcadas por el temor y la desobediencia, lo llevaron a alejarse de la voluntad de Dios. Al final, Saúl no pudo escapar de las consecuencias de sus acciones, las cuales lo alejaron del propósito divino para su vida. Aunque su reinado terminó de manera sombría, el ejemplo de Saúl nos sirve como una advertencia sobre los peligros de actuar desde el temor y la autosuficiencia, en lugar de confiar en la guía y el plan de Dios. Saúl, que había sido llamado para gobernar con sabiduría y justicia, eligió seguir sus propios deseos y temores, y esta falta de obediencia lo llevó a perder no solo su reino, sino también la paz interior que había buscado al principio. El final de Saúl, aunque marcado por la tragedia, también preparó el terreno para el futuro de Israel. Después de su muerte, David, el hombre conforme al corazón de Dios, ascendió al trono. El reino de David representó un nuevo comienzo para Israel, uno en el que el pueblo de Dios, aunque imperfecto, buscaría cumplir la voluntad divina de una manera más fiel. La historia de Saúl nos recuerda que las decisiones que tomamos, grandes y pequeñas, tienen un impacto profundo en nuestra vida y en los demás. Nos muestra que la desobediencia a la voluntad de Dios tiene consecuencias graves, pero también resalta que, a través de la humildad y el arrepentimiento, podemos hallar la restauración. El reinado de Saúl fue, en última instancia, un recordatorio de la importancia de vivir en obediencia, y como incluso las grandes oportunidades pueden ser destruidas cuando se pierde el enfoque en el propósito divino. Conclusión. La historia de Saúl es mucho más que un relato bíblico sobre un rey que comenzó con grandes promesas, pero cuya vida terminó en tragedia. Es una poderosa advertencia sobre el impacto de la desobediencia y cómo nuestras decisiones, por más pequeñas que parezcan, pueden alterar el curso de nuestra vida. Saúl, en su afán por complacer sus propios temores, deseos y las expectativas del pueblo, comenzó a apartarse de la voluntad de Dios. Esta falta de obediencia a las instrucciones divinas no solo le costó su reinado, sino también la paz y la relación cercana que había tenido con Dios al principio de su mandato. Dios le ofreció a Saúl grandes oportunidades y bendiciones. Sin embargo, el fracaso de Saúl no fue causado por una falta de capacidad o por un destino fatal, sino por su constante inclinación a seguir sus propios pensamientos y deseos en lugar de escuchar y obedecer a la voz de Dios. A través de sus errores, Saúl nos enseña que la obediencia no es simplemente un acto de sumisión, sino una manifestación de confianza en la sabiduría y el propósito divinos. Solo cuando realmente confiamos en Dios y nos sometemos a su dirección podemos vivir de acuerdo con su voluntad y experimentar las bendiciones que Él ha preparado para nosotros. La desobediencia de Saúl también nos recuerda que el favor de Dios no es algo que se pueda dar por sentado. A menudo pensamos que, al recibir bendiciones o favor de Dios en el pasado, todo está asegurado para siempre. Pero la verdad es que Dios valora profundamente nuestra obediencia continua. Las bendiciones pueden ser retiradas si no seguimos el camino que Él ha trazado para nosotros, y nuestra relación con Él puede verse afectada si nos alejamos de su voluntad. Que esta historia de Saúl nos sirva como un recordatorio de que debemos ser diligentes en nuestra vida espiritual, prestando atención a la guía divina en cada aspecto de nuestra vida. Desde nuestras decisiones más grandes hasta los detalles más pequeños. La obediencia es clave para mantener el favor de Dios, y nuestra vida puede reflejar su gloria cuando elegimos seguir su camino. Cada uno de nosotros enfrenta momentos en los que debemos decidir entre hacer lo que creemos que es mejor o hacer lo que Dios nos pide. Que al reflexionar sobre la vida de Saúl, podamos aprender a no caer en los mismos errores y, en lugar de eso, buscar la obediencia fiel a su voluntad. Solo entonces podemos experimentar la verdadera paz y las bendiciones que vienen de caminar en el propósito divino. Finalmente, la historia de Saúl es una invitación a mirar nuestras propias vidas y preguntarnos, ¿estamos viviendo en obediencia a Dios? ¿Estamos buscando su voluntad, incluso cuando es difícil o incómodo? El camino hacia una vida de plenitud y bendición comienza con un corazón dispuesto a obedecer y confiar plenamente en Dios. Que este relato de Saúl nos impulse a tomar decisiones sabias y a caminar en la luz de su verdad, para que, al igual que David, podamos ser fieles a la misión que Dios tiene para nosotros.